les contábamos al principio del programa, este jueves se estrena en Cinemateca Un Mundo Recobrado, que es este largometraje que mezcla ficción y documental y que habla de la vida de Xenia Dumnova, que es una artista rusa que vivió muchísimos años acá en Uruguay, que hizo muchas cosas. Bueno, hablábamos de que dibujaba para Marcha, por ejemplo, que trabajó con el Galpón, que formó parte del MLN. Bueno, y esta historia la cuenta Laura Bondarevsky, que es una directora argentina y que tuvo que ver también en la vida de Xenia. Vamos a charlar con ella y vamos a charlar también con la productora de la película, Micaela Solé. Pero ¿qué les parece si vemos el tráiler, así se enteran un poco más de qué trata esto? A ver. Estuve pensando por dónde empezar. ¿A dónde ir a buscarte? A la nieve, al aire, al mar, a tus fotografías, a tus libros. Y decidí que es mejor empezar por mi memoria. Trataré de explicarme mejor. Voy a hacer una película sobre Xenia Dumnova, a quien conocí siendo apenas una niña durante el exilio de mis padres. Mi exilio, en Suiza. Ahí nací, entre la nieve y los perros, como ella. En esa familia creciente, en esa caravana de desterrados, estaba Xenia. Y nos elegimos, abuela y nieta por elección. El tiempo nos separó, nos unió, nos volvió a separar. Cuando llegó el momento, fui a buscar esa historia. Y entendí que esa dimensión que fascinó a la niña se multiplicaba. Se abría hasta hacerse infinita como el mar en el que le gustaba nadar, atada a una soga umbilical que la unía al continente. Me pregunto qué es adaptarse. ¿Es cambiar, fundirse con el entorno? ¿O es irse a un lugar nuevo y seguir siendo siempre la misma? Y si se trata de Xenia, esta historia se trata de Mario, su amor. Siempre Mario, su verdadera patria. Escuché alguna vez que morimos 2 veces. La primera es la física, cuando el cuerpo te abandona. La segunda es cuando la última persona que te conoció pronuncia tu nombre. Ya recibimos con un fuerte aplauso. Por favor, Laura y Micaela, bienvenidas. Muchas gracias. El agradecimiento especialmente para Laura, que recién llegada, con el jet lag rioplatense. Recién llegada, pero siempre feliz de llegar a Montevideo, a Uruguay. La verdad que es Y un con placer. esta historia tan enorme, tan tierna y tan política entre manos. Bueno, en la previa total del estreno, ¿cómo estás de cara al estreno? Muy contenta, la verdad, de estar acá con esta gran compañera que tuve la suerte de que sea una de las productoras de la película. Y es muy significativo para nosotros estrenar en Uruguay porque siempre dijimos desde el momento 1 que esta es una historia fundamentalmente uruguaya. Es muy de acá, entonces... Bueno, ahora venimos del estreno en Argentina, que fue hace 2 semanas, y la peli está yendo muy bien. Pero estrenar en Uruguay es ir un poco más allá, ¿no? Es como hacer un poco de justicia poética, si se quiere. Haber podido hacer esta película, haber podido contar esta historia y bueno, y estar ahora a punto de estrenarla. Muy, muy contentas estamos. Contanos un poco de esta historia para que la gente sepa de qué va este documental que se mezcla con la ficción. Bueno, tenés grandes actrices, Verónica Jerez, Carla Moscatelli, Victoria Tremendo Martínez, Laura Paredes en la voz. Bueno, yo creo que Un Mundo Recobrado es un ensayo sobre una reconstrucción en la que no había prácticamente nada. Entonces partimos el punto de partida era un poco una incógnita, ¿no? Más allá de que se trabajó con un guión que estuvo muy trabajado y que fue como una brújula durante todo el proceso de rodaje, sabíamos que teníamos por delante muchos desafíos porque había un planteo osado, digamos, de antemano, de movida, ¿no? O sea, reconstruir una historia en donde te faltan
los protagonistas, los amigos, los lugares. Hablas del puzzle, ¿no? Exactamente, como un rompecabezas, ¿no? Entonces hubo que ir reconfigurando cada una de esas piezas. Lo que no estaba, hubo que inventarlo, hubo que recrearlo, como vos decís, con la ficción. Se trabajó mucho con material de archivo. Y es fundamentalmente la reconstrucción sobre la vida de Xenia Dumnova, a quien yo tuve la suerte de conocer cuando era una niña. Yo nací en Suiza durante el exilio de mis padres, que se exilian en la última dictadura argentina. Y bueno, se refugian. Suiza es el lugar que les da asilo político y ahí nací yo, en este contexto de nieve y de exilio, en donde cuando vivís en el exilio te faltan partes de la vida, ¿no? Te faltan los abuelos, te falta la familia, te falta el idioma que te dicen que es otro al que vos hablás. Y en esa configuración apareció Xenia y ocupaba perfectamente un lugar, por la edad que tenía. Entonces hubo ahí un juego con ella de nombrarla abuela y ella seguírmelo, más allá de que no era una abuela como de película, sino que era una abuela bastante particular, muy divertida. Y bueno, ese es un poco mi vínculo con ella. Xenia también estaba exiliada. Claro, Xenia también estaba exiliada porque, bueno, Xenia, es difícil hablar de ese personaje porque pasa por un montón de escenarios distintos. Xenia era una rusa que a sus 20 años estaba estudiando Bellas Artes en la Universidad de Moscú. Estamos hablando de 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial. Se toma un metro y de la nada se cruza con un hombre al que mira, no, ella lo contaba y lo decía así, no le podía sacar los ojos, digamos, no lo podía dejar de mirar. Y este hombre resulta ser un uruguayo de otros 20 y tantos que estaba viajando con la comitiva diplomática de aquel entonces, que era la comitiva del embajador uruguayo de ese momento, que era Emilio Frugoni. Estaban en el metro, se ponen a hablar con esta rusa, la cosa es que se enamoran casi al instante y un mes después se casan. Así arranca de película total, y pienso y hasta cuántas el final cosas de sus vidas. Eso, o sea, es tan linda esa discusión como entre lo verdadero y lo ficcional, como parte de una misma trama, ¿no? O sea, totalmente. Y que a su vez eso está potenciado en la forma de narrar la película. Hay muchos hechos que parecen realmente guionados y sin embargo fueron así, ¿no? Micaela, te quería preguntar cuándo vos te integrás a esta historia y qué valor tiene para vos, con toda también tu gran experiencia, acompañar este proceso, claro, este proyecto. Bueno, yo en realidad cuando la conocí a Laura en persona ya conocía su obra porque había visto películas anteriores de ella, particularmente una que se llama Cheboca Chay. Entonces como que conocía su mirada y a su vez no conocía personalmente a Xenia, pero sí mi madre conocía a Xenia. Con esa cosa que tenía Xenia de estar como muy inserta en determinados círculos de la cultura y de la vida política del Uruguay de las décadas del 60 y 70 y bueno, y después a la vuelta de los exilios. Y entonces a mí, bueno, fue como esa combinación de una persona que me gustaba poder rescatar, que era Xenia, y traerla y una mirada que era la de Laura, que era la que lo iba a hacer. Y bueno, y era eso que ella decía, que en realidad la película transcurre mayormente en Uruguay porque la vida de Xenia transcurrió en Uruguay y por elección de ella también, porque ella quiso venir con Mario y después también quisieron volver después del exilio y ella había elegido vivir en Uruguay. Entonces es una historia que está totalmente hilvanada con la nuestra, con instituciones como el Galpón, como Marcha, como toda nuestra, digamos, determinada memoria de determinado círculo social y de determinado tiempo, como de la segunda mitad del siglo XX sobre todo. Claro. ¿Y qué desafío te generó
como productora, ¿no? de este documental que, como decía Laura recién, es como un rompecabezas con muchas cosas que había que armar, calculo que muchas cosas conseguir, hay mucho material de archivo, pero también hay mucho material que se tuvo que hacer para la película. ¿Cómo fue? Sí, bueno, primero hay la primera etapa de que, por ejemplo, de desarrollo, que era también de entrevistas o de buscar gente con la que Laura ya había estado en contacto en otras instancias previas y, bueno, volverlas a contactar, volverlos a incorporar al proyecto. Muchos de los que están entrevistados aparecen en la película y otros que nos alcanzaron información o vivencias, después ayudarla a Laura a construir un equipo técnico acá, que ella, bueno, al venir de afuera no conocía a nadie, entonces armamos por esta cuestión de lo ficcional, de las partes ficcionadas, que digamos, con también un presupuesto de documental hicimos una ficción. Hizo magia, sí. Vamos a decirlo así. Lo que hizo en términos de producción, para alguien que sabe lo que es la producción, lo costoso que es, incluso nosotros siempre tenemos una anécdota con Cristian, que es el director de fotografía, que es compañero argentino que viajó conmigo, que cuando llegamos nos encontramos con todo un equipo que era, pero ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Un equipo que adoré, pero que al principio estaban también preocupados por Mica en cuanto a cómo vamos a hacer para hacer esta película en donde había época, había diferentes épocas, que eso es muy costoso, y la verdad es que se armó un equipo de trabajo y de rodaje que es una de las cosas hermosas que tiene el cine, que te da esa posibilidad en donde si realmente hay conexión, pasa algo, que es que todos están empujando en la misma dirección, ¿no? Y termina pasando. ¿Y cómo fue esa convivencia y ese rodaje en la parte de las recreaciones y de la ficción, con actores así tan... Me imagino, claro, porque vos estás haciendo un laburo también de visibilización de una historia que capaz que yo no la conocía, por ejemplo, capaz que alguna de oído, pero de repente todo ese equipo es la primera vez que accede a conocer la historia de vida de Xenia, y eso debe ser como bastante conmovedor también, ¿no? A mí me encantó ver cómo, me conmovió ver cómo cuando se iba conociendo la historia de Xenia, es como que se establecía un vínculo, y sigue pasando hoy con la gente que ve la película, como que hay algo ahí, me lo dijeron algunas personas que ya la vieron. Me quedé con un poco de Xenia, como algo... Bueno, y eso pasó también mientras la hacíamos, ¿no? O sea, en las distintas áreas, porque hubo sí, obviamente cuando está basado en una historia real y en un personaje que existió, la idea es acercarse lo más posible, ¿no? O sea, más allá de que después el cine te da la posibilidad de inventarlo, de ver cómo lo vas a contar, dónde te vas a parar, o sea, eso es parte del juego, pero estuvo un poco esa decisión, así que fue muy hermoso eso, ver como que cada uno se impregnaba con algo, ¿no? Lo que querían, la parte que querían de este gran personaje que fue Xenia, que era impresionante. ¿Cómo fue para vos, no? También a nivel personal, porque vos tenías una historia personal con ella, pasaban Navidades juntos, venías para acá, calculo que capaz que ya conocías a algunas de las personas que entrevistaste, capaz de verlas en la casa de ella. ¿Qué reconociste o qué descubriste de Xenia cuando te pusiste a hacer esta película? ¿No? Porque calculo que debe haber sido también otra Xenia, ¿no? La nueva. Sí, totalmente. A mí me pasó por un lado, que fueron muchos años, o sea, muchos años de investigación previa y de ir reescribiendo el guión que al principio... ¿Cuándo decidiste hacer la película? ¿En qué año? Porque ella murió en el 2000. Ella murió en el 2000. Yo ahí empecé, no ahí inmediatamente, pero digamos, años consecutivos, empecé como a bocetar algunas cosas que no tienen nada que ver con la película que quedó.
pero la película más formalmente, con concursos, con producción y todo, fue durante la pandemia, ¿no? Sí. Que estamos hablando... Sí, a partir del 2020, capaz que... O Sí. 2021, sí. Sí, de entre el 2020 y el 2021. Filmamos en 2022, ¿no? Filmamos en 2022, sí. Pero la idea, bueno, estaba dentro tuyo hacía décadas. Sí, las ideas yo creo que van germinando, ¿viste? Es como que algo se planta y bueno, y algo te toma, parece algo que es parte tuya y en algún momento se dan las condiciones y vos haces también que eso suceda, ¿no? Pero volviendo a lo que vos decías, por ahí también lo que me pasó es que la película fue un gran desafío, fue difícil. No fue, o sea, fue un proceso duro de reescrituras, de trabajo, de tener conciencia que esta combinación de recursos y lenguajes, bueno, no iba a ser fácil hacerlo funcionar y hacer que sea como una pieza única, que había que trabajar mucho en eso, mucho tiempo. Entonces, en el camino, hoy lo que siento es que Xenia lo que me dio a mí es la posibilidad de escuchar mi propia voz, más allá de estar contando su historia, ¿no? Que fue algo que me sorprendió en el camino, o sea, no es que, digamos, lo supe de antemano, lo puedo decir hoy porque fue un recorrido arduo y hubo que trabajar mucho y arremangarse y bueno, y encontrar ahí el hilo conductor que permita que esta historia, que espero que la vea mucha gente aquí en Uruguay, sea una pieza única, ¿no? En donde sí sabemos que hay distintos recursos y herramientas que posibilitan contar esta historia, pero que vas al cine a ver una historia única. Entonces, eso estuvo bueno. Qué lindo. Ahí, dentro de las tantas cosas que trae la peli como temas políticos desde lo íntimo, aparece la amistad en un lugar bastante predominante, creo yo, ¿no? De qué valiosos que son esos relatos y esas miradas de los amigos sobre ella. ¿Cómo fue para vos charlar con los amigos de ella? Hermoso, hermoso, porque ahí, bueno, ahí una de las cosas que sí descubrí que no sabía es que Xenia era como, yo sabía que era impactante, pero bueno, yo la conocí de Las chiquita. formas de describirlas son impresionantes. Yo me las anoté porque es de los calificativos, ¿no? Pero bastante espectacular. Bastante espectacular, muy hermosa, o sea, como que impactaba. Bueno, todos los masculinos en las entrevistas, todos decían que era como eso, ¿no? Llamativa. Yo me la puedo imaginar por ahí con todo el background que tengo yo del personaje, en cuanto a que a Xenia le gustaba mucho romper con las cosas que estaban establecidas, ¿no? Entonces incomodaba, era políticamente incorrecta, digamos, en el buen sentido. Y me parece que eso en todos los testimonios, cuando los amigos aparecen hablando de ella, está todo el tiempo. Con el agregado de que tenía mucho humor, porque era una persona que se manejaba a todo le ponía humor y gracia y estilo, inventiva, entonces iba como dando pinceladas ahí, le ponía su tono. Y el humanismo, ¿no? Porque Sí. es como esa cosa impactante de ella, ¿no? De romper mandatos, humor, y por encima de todo es ese deseo salvaje de ayudar a quien lo necesitara. Bueno, Sí, van a total. estar este jueves en el estreno, van a presentarla nomás, van a hablar Sí. un poco, ¿cómo va a ser? Bueno, se estrena en Cinemateca y en Sala B. Mañana. Mañana. Bien. Y entonces en la función de mañana vamos a estar en la de Sala B. Ah, que en es Sala B. Sí, en Sala 5. Y en la función del viernes en Cinemateca. Y bueno, después queda Queda en cartel. cartel. Bien. Sí, pero igual hay que ir rápido. ¿Cómo fue en Argentina? Lo antes posible. En Argentina está siendo hermoso, estrenamos hace 2 semanas en un formato de cuidar la película, que bueno, fue un poco una decisión que tomamos con el distribuidor argentino,
en un contexto argentino muy difícil para la cultura, para el arte y para la vida en general de todas las argentinas y argentinos, pero le estamos dando batalla, la gente se conmueve, la película gusta mucho, llega profundo, así que estamos muy contentos. Y yo por ahí, aprovechando este espacio, decirle a la gente que para quienes hacemos esta tarea maravillosa que es el cine, difícil, cansadora, llegar al cine es un montón, entonces los invitamos a que vengan a compartir esa experiencia única de ver una película que está recién salida en pantalla grande y rodearte de desconocidos a vivir ese momento, ¿no? Puede sonar un poco, no sé, poético, cursi o lo que sea, pero me parece que son tiempos en donde necesitamos también entre todos volver a salir un poco, a salir de la pantalla, de la plataforma, que está buenísimo, y volver a lo que te da el cine, ¿no? La experiencia de estar viendo una película en una pantalla grande, con ese sonido. Me parece que yo al menos, digamos, hicimos esta película para que la vean en el cine. Qué lindo, qué buen mensaje. Y ver las reacciones de los desconocidos que tenés al lado. Claro que sí. Es interesante porque están compartiendo lo mismo que vos. Y apoyar nuestros productos culturales y esta historia que es parte de nuestra historia cultural también. Gracias por haber hecho todo este trabajo y felicitaciones. Llena de gente esa sala. Muchas gracias por invitarnos, por este espacio. Sí. Un placer total. Bueno, y nosotros nos encontramos mañana a 17:30, como siempre, acá en Montevideo. Así es, jueves, será hasta mañana. Dale, entonces. Le mandamos besos a Lucila. Mejórate, Lu. Mua.